La Convención de los Derechos del Niño, los tratados internacionales de derechos humanos, por supuesto las sentencias y documentos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claramente irradian o influyen dentro de lo que es el Código Penal, la interpretación del Código Procesal Penal y también, por supuesto, en el ámbito de lo civil, el Código Civil y Comercial, la Ley 26061, que no son reformas o innovaciones propias al derecho civil, sino que también ahí, como tratamos de demostrarlo con estas flechas gráficas, estas reformas del Código Civil y Comercial, estas normativas de la Ley 26061, irradian dentro del Código Penal y el Código Procesal Penal también. Entonces, en función de esto, dijimos 3 principios esenciales de la doctrina de protección integral. Uno de ellos, el primero, interés superior del niño o de la niña. Y tenemos que ir a la Convención de los Derechos del Niño y en particular a la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, que nos dice y nos explica qué es este interés superior para que le demos un contenido concreto a la hora de que lo invoquemos. Este interés superior, que es un derecho sustantivo concreto, el derecho a que este interés superior sea una consideración primordial dentro de los procesos, a que sea un principio interpretativo fundamental. Cuando yo tengo un conflicto de intereses, voy a tener que volcarme por aquella interpretación que de alguna manera atiende de mejor manera este interés superior del niño, y una norma de procedimiento. Cada vez que resuelva una cuestión, y tratemos de focalizarnos en las cuestiones que se pueden presentar dentro del proceso penal, cada vez que tenga que resolver una cuestión también dentro del proceso penal, voy a tener que explicitar en la decisión que tome, sea un agente fiscal, sea un juez de garantía, sea un tribunal criminal, voy a tener que pensar cómo se consideró este interés superior del niño y qué es lo que se entendió que de alguna manera atendía mejor a este interés superior del niño. Con lo cual, esto quiere decir, en palabras del comité, que la consideración primordial significa que no está al mismo nivel que las otras consideraciones, no está al mismo nivel en un grado de jerarquía y en un caso de conflicto de intereses, este es el que tiene que prevalecer. Y esto no lo dice solamente el Comité de los Derechos del Niño, sino que también lo dijo la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en esta causa, donde un conflicto de intereses ante 2 derechos en pugna, como el interés del niño por un lado y los derechos del imputado por el otro, claramente es el primero, dice la Corte, el que tiene que prevalecer por la impronta que implica la pervivencia de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, vamos a ver normas constitucionales y convencionales que están en juego y normas legales para ver cómo cada una de ellas actúa. Desde el ámbito de los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño dijimos, la Convención de Belém do Pará, que adopta específicamente el cruce entre la perspectiva de género y la perspectiva de niñez, de la cual hoy nos habló el Procurador General, las reglas de Brasilia y, por supuesto, el caso Furlan versus Argentina de la Corte Interamericana, que muchas veces en el proceso penal nos lo replican o nos lo devuelven, diciendo, bueno, pero esto era un caso de daños y perjuicios. No, pero la doctrina de la Corte Interamericana no se aplica por fueros. La doctrina de la Corte Interamericana respecto a la función de un determinado organismo implica y abarca la función de ese organismo en todos los fueros, no en el caso específico en el cual se trata, sino que es doctrina vinculante con aplicación para todos los supuestos de interés. ¿Y por qué decimos Belém do Pará? Porque Belém do Pará adopta específicamente la perspectiva de la interseccionalidad. Belém do Pará tiene en cuenta esta situación de que las personas, en este caso mujeres, que son las que protege la Convención Interamericana, pueden estar atravesadas por otras formas de opresión, por otras formas de vulnerabilidad. Una de ellas es justamente, como lo dice el artículo 9, la situación de infancia, la situación de niñez. Y esto es nada más y nada menos que la perspectiva de interseccionalidad que tiene en cuenta aquella cuestión sobre la cual insistimos permanentemente las asesoras y los asesores en los procesos penales que tienen por víctima a niñas mujeres, que es la triple condición de vulnerabilidad. Ser víctima dentro del proceso, ser niña, pero además no olvidar que es mujer, porque si no parece que la perspectiva de género es para las mujeres adultas y la perspectiva de niñez es para las mujeres niñas. Y en realidad no se tiene en cuenta que hay acá una interseccionalidad operando que tiene que ser vista en toda su dimensión. Y luego, ¿cuáles son las normas legales que vamos a traer para ver a partir de ahí cómo es la intervención de los operadores? Claramente el Código Civil y Comercial no es un reducto de los civilistas, impacta también dentro de la interpretación del Código Penal y del Código Procesal Penal. 3 artículos esenciales que traigo para compartir hoy, el 25, 26, que los vamos a ver, y el 103, la intervención del Ministerio Público, que lo voy a relacionar con los artículos 202 y 205 del Código Procesal Penal en materia de nulidades por falta de intervención del Ministerio Público.
Por supuesto, el 38 de la Ley 14.442, las funciones de los asesores dentro de la Ley de Ministerio Público y la Ley 26.061. ¿Qué nos dice el artículo 103 del Código Civil y Comercial? La actuación de la asesoría de incapaces. Actuación principal y actuación complementaria. Actuación complementaria, ¿cuándo? Siempre. Actuación complementaria siempre que se encuentren involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes o de personas con restricciones a la capacidad o capacidad restringida. Actuación siempre al punto que la falta de intervención causa la nulidad del acto. Y esto nos trae de recuerdo o nos rebota por allí también con los artículos 202 y 205 del Código Procesal Penal. Entonces, actuación complementaria siempre, en todo proceso, no en todo proceso civil, en todo proceso de familia, en todo proceso, penales también. Y actuación principal en caso de inacción de los representantes, negligencia o cuando no tienen directamente representante legal. Y acá traigo un ejemplo de un caso que resolvió un juzgado de garantía 6 de Mar del Plata, donde acá había una niña víctima de abuso sexual cuya madre se había presentado en el proceso constituyéndose en calidad de particular damnificado, y este particular damnificado en un momento determinado hace un planteo de inconstitucionalidad. El juzgado da vista a la asesoría de ese planteo de inconstitucionalidad y ahí, al cotejar la causa con el equipo, con las personas que forman el equipo que trabajamos el área penal en la asesoría, ahí tomamos vista y tomamos conocimiento de la situación que implicaba esta IPP, de la cual nunca se había dado intervención y en la cual se había resuelto el archivo de la investigación penal sin dar previa vista a la asesoría. Se dicta el archivo sin notificar el archivo. El particular damnificado pide la revisión en Fiscalía General, no se da vista del pedido de revisión. Resuelve la Fiscalía General rechazando la revisión, no se da vista de ese rechazo. El particular damnificado plantea reconsideración, no se da vista la asesoría de la reconsideración, la Fiscalía General resuelve la reconsideración, tampoco da vista. O sea, todo este camino nunca se da vista. Cuando nos enteramos, cuando plantean un pedido de inconstitucionalidad del hecho de que el particular damnificado no pueda seguir por sí solo la investigación penal y llegar a juicio, y entonces la jueza de garantía nos da vista de eso. Planteamos la nulidad fundada no solamente en el 103, sino en el 202 del Código Procesal Penal, por no haberse dado la obligatoria vista previa en todos estos actos que reclamaban la necesidad de intervención de la asesoría, y alegamos que hay un perjuicio concreto porque esta omisión violó los derechos fundamentales constitucionales y convencionales de la niña en torno a contar con la doble representación o representación complementaria en la investigación penal. Esto solo ya es un agravio. El no contar con la representación complementaria por sí solo ya es un agravio. Si bien la madre se presentó como particular damnificado, esta presentación suma su participación en el proceso, pero no le quita el acceso al derecho constitucional a gozar con la doble representación, en especial teniendo en cuenta la triple situación de vulnerabilidad. La jueza entonces coincide en que estos actos contravinieron la doctrina del caso Furlan, violenta el artículo 202 del Código Procesal Penal, esto dice la jueza de garantías, el 38 de la Ley de MP y el 103 del Código Civil y Comercial. Esto aún cuando la madre y su letrado se han mantenido activos durante todo el proceso, dice esto no quita, esa es la representación principal, pero eso no quita a la representación complementaria. Y la asesoría planteó el prejuicio, señaló cuáles fueron las medidas de prueba que se omitieron producir y que tenía interés en producir para poder llegar a la dilucidación de la cuestión. Con lo cual resuelvo decretar la nulidad del archivo y de todos los actos que son su consecuencia. El segundo principio, el derecho a ser oído y a que su participación sea una consideración primordial, tiene un desafío esencial que es esta cuestión de ver a las niñas en los delitos por abuso sexual en calidad de testigos, ¿no? En la Cámara Gesell viene a declarar como testigo. Y esto omite una cuestión semántica fundamental que no es menor. Este testigo que viene a declarar en una Cámara Gesell en realidad es una víctima. Y acá tenemos un doble problema en esta interseccionalidad respecto de las niñas víctimas, que es la omisión de su consideración o el relegamiento como víctima que ha tenido siempre la víctima dentro del proceso penal, y a esto se le suma el relegamiento que han tenido las personas menores de edad en su condición de pensarse como objeto de tutela y nunca como sujeto de derecho dentro de los procesos. ¿Cómo se realiza? A través de esta representación en el proceso penal, donde tenemos que ir al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que nos dice que normalmente lo hacen a través de sus representantes legales, pero cuidado,
cuando cuentan con edad y grado de madurez suficiente, intervienen por sí. Y esto lo quiero traer a cuento, por lo que voy a decir a continuación en esta última parte, de la situación específica de las adolescentes. Adolescentes que, según el Código Civil y Comercial, son las personas a partir de los 13 años. Entonces, ¿cómo intervienen y cómo deben intervenir las víctimas adolescentes, es decir, a partir de los 13 años, y no ya a través de sus representantes legales? En caso de conflicto de intereses, representación y asistencia letrada. Conflicto de intereses, en este caso concreto, donde había concurrido la madre después de hacer la denuncia, un tiempo después, y dice que en realidad su hija se retractó, y el fiscal toma esta cuestión del retractamiento, de la retractación de parte de la madre de la víctima, para decir entonces que no puede seguir adelante con la investigación. En este caso se plantea una intervención espontánea de la asesoría porque no se había cumplido con la resolución 99, no se había dado vista dentro del marco de esta IPP, y solicitamos vista al fiscal general para que se proceda a la revisión del archivo porque no ha sido oída la niña dentro del proceso conforme establece el 102 bis del Código Procesal Penal, y hay una serie de informes y testimoniales que tampoco se llevaron a cabo. Y además, un poco poniendo en crisis esto de tomar en cuenta la retractación, cuando en realidad la madre tenía una situación abierta de conflicto de intereses porque seguía conviviendo con el imputado, quería proteger a la persona imputada y no creía en las palabras de su hija. Con lo cual, claramente proceder a este archivo fundándose en la retractación violentaba la protección de derechos de la víctima. La Fiscalía General dice la mera voluntad de la denunciante no alcanza para cerrar el proceso, donde claramente hay una situación de conflicto de intereses con su hija, con lo cual hay que hacer lugar al pedido de revisión planteado por la asesoría y en ese sentido ordena continuar adelante con la investigación. Y entonces, por último, y ya para cerrar y dejarle el espacio a Marisa, ¿cómo impacta la autonomía progresiva? Esto que dijimos, mirar el artículo 25 y 26 del Código Civil y Comercial dentro de lo que es el proceso penal con este criterio etario, ¿no?, del adolescente. Acá un caso muy particular que se planteó en un juzgado de garantías, juzgado de garantías 4 de Mar del Plata, donde se trataba de una niña que hoy tiene 13 años, pero que desde hoy, digo, al momento en que esto se resuelve, pero que al momento de los hechos tenía 10 años y había sido persistentemente violada por parte de su progenitor afín, o sea, de la pareja de la madre, al punto que queda embarazada, da a luz un niño y entonces estaban conviviendo en la casa la persona abusadora, la madre de la niña, una hermana y el niñito pequeñito de 1 año que había nacido. Entonces la hermana hace la denuncia, plantea la denuncia. El agente fiscal dice, no puedo proseguir por 2 cuestiones. Primero, porque la madre no se ha presentado a instar la acción, y segundo, porque quiero hacer el ADN y la madre de la niña víctima, o sea, abuela del pequeño, ¿me siguen? La madre de la niña víctima dice que, bueno, no quiere seguir que se investigue la cuestión, que ahora se llevan todos fantásticos, viven todos juntos, se crían como familia feliz, familia Ingalls, no voy a decir porque delata mi edad. Entonces, como la familia feliz, entonces, no quiero que sepan mi intimidad. Bueno, conclusión, entonces dice imposibilidad de proseguir, dice el agente fiscal. Entonces la defensa dice, bueno, claramente imposibilidad de proseguir, la madre acá no insta, no se puede hacer el ADN, listo, mi imputado tranquilo y contento. La presentación de la asesoría dice en cuanto a la imposibilidad de proseguir, no procede justamente, porque en realidad es uno de los casos en que hay conflicto de intereses y el fiscal debe actuar de oficio. Y en cuanto a la producción de la pericia de ADN, el consentimiento para poder proceder a la extracción de la prueba de ADN del bebé ha sido incorrectamente pedido a la madre porque en realidad la jovencita es adolescente y según lo que dispone el Código Civil y Comercial en el artículo 644, los progenitores y las progenitoras adolescentes ejercen la responsabilidad parental respecto de sus hijos, con lo cual es a ella, a esta muchacha que sí quería seguir adelante con la investigación, a quien debía pedirse el consentimiento para la extracción de ADN. Así lo dice el juzgado de garantías. Hace lugar a la extracción con el consentimiento dado por la propia adolescente de 13 años, acompañado y complementado por la asesoría de incapaces, que fue quienes hicimos este planteo, y ordena la extracción compulsiva al imputado por entender que acá no se afecta la garantía constitucional de declarar contra sí mismo, atento a los intereses en juego, por un lado la extracción de unos centímetros de sangre y por otro lado el derecho a la persecución del delito y a la identidad que estaba en juego. Y para terminar,
la valoración que tiene que tener la opinión de la víctima en el marco de esta autonomía progresiva. Este último caso que les traigo acá y con esto cierro, este es un caso en el cual se plantea una propuesta por parte del fiscal de suspensión de juicio a prueba respecto de un delito que tenía por víctima a una adolescente. El fiscal hace un acuerdo con la defensa de propuesta de suspensión de juicio a prueba que elevan a la aprobación por parte del juzgado de garantías y de lo cual se nos da vista. Esta suspensión de juicio a prueba tenía como condiciones o como reglas de conducta fijar residencia, control del patronato deliberado, prohibición de acercamiento a la víctima por más de 300 metros y una oferta de 30.000 pesos por reparación del daño. Entonces dice, por el marco de la ley de víctimas, yo me intenté comunicar con la denunciante, no con la víctima, que la víctima tenía incluso más de 16 años, o sea que era una adolescente calificada según el Código Civil y Comercial, pero resulta que la denunciante falleció, así que no tengo nadie con quien hablar, dice, bueno, estoy de acuerdo con esto. Pequeño detalle, marcamos desde la asesoría, no se escuchó a la víctima, o sea, a la joven que fue la víctima del delito, no a su madre que falleció, claramente está muerta, no la podemos escuchar. A quien había que escuchar acá era a la víctima, quien concurre junto con su hermana, y ahí se labra un acta donde dicen, desde que ocurrió el hecho, presenta un grave y preocupante estado psicológico, ha comenzado a manifestar ausencia, se encuentra en terapia y con estos 30.000 pesos que se ofrecen no podría pagar ni siquiera 10 sesiones con ese dinero. Con lo cual manifiestan la oposición a la suspensión del juicio a prueba, creen que en realidad esta herramienta no tiene ninguna perspectiva ni ningún abordaje de la situación de la víctima y la asesoría entonces plantea su oposición a la suspensión del juicio a prueba, aparte de Góngora y demás, y Campo Algodonero y todo eso que ya sabemos. En este caso concreto se ve que además, algo que observamos periódicamente cuando se intentan hacer este tipo de propuestas, las reglas de conducta ninguna tiene perspectiva de género. No hay, por ejemplo, una regla de conducta que tengan con decir que vaya o que asista a un curso sobre formación de nuevas masculinidades o que trabaje educación sexual integral o alguna cuestión semejante. Con lo cual se afrentan derechos personalísimos implicados acá. De modo que el juzgado dicta esta resolución donde rechaza la suspensión de juicio a prueba y dice, si bien en algunos casos, aún a pesar de tratarse de delitos de género, dice acá este juez de garantías, yo he hecho lugar a suspensiones de juicio a prueba, solo lo hice cuando había conformidad del fiscal o de la víctima. En este caso no lo hay, porque tanto la víctima menor de edad como la asesoría se han opuesto a la suspensión de juicio a prueba, con lo cual, en este caso entonces, no ha lugar a esto. Y esto, digo, queremos insistir porque es importante tener en cuenta que tanto para los juicios abreviados como para las suspensiones de juicio a prueba, como para cualquier acto de cierre del proceso penal, muchas veces se hace la consulta con el adulto, ¿no? Con la madre o el padre que fue a hacer la denuncia penal respecto del delito. Y hay adolescentes de 14, 15, 16, 17 años que perfectamente tienen autonomía para prestar un consentimiento o un no consentimiento válido respecto del cierre de la continuidad del proceso y este requerimiento de conformidad o no y esta información con la víctima tiene que ser hecho con la propia adolescente menor de edad que es víctima. Claramente no es lo mismo una víctima de 3 años que una víctima de 16 años. De modo que esta conformidad tiene que recabarse también de la propia víctima, independientemente de sus representantes principal y complementario en el caso concreto. Bueno, en conclusión, y para darle paso a Marisa para finalizar, la idea es que la labor de la asesoría dentro del proceso tenga que ver con esta idea de una asistencia pública diferencial de derechos que tenga que ver con medidas de accesibilidad de las víctimas menores de edad a los procesos, de compensación de esta triple situación de vulnerabilidad y que en palabras de la Corte Interamericana, en el caso Furlan, tiene que ver justamente con facilitar el acceso a la justicia de manera que estos organismos estatales diferenciados, como es en el caso de la asesoría, puedan garantizar la protección y defensa de los derechos. Desde ahí es que intentamos defender y tratar de garantizar cada día esta autonomía o esta intervención autónoma, ¿no?, de las 3 ramas del Ministerio Público, Ministerio Fiscal, Ministerio de la Defensa y Ministerio Tutelar por su lado en representación de las niñas víctimas. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Marisa. Hola, buenos días. Adhiero a los agradecimientos de Silvia porque el tiempo nos apresura, así que bueno, vamos a empezar acá. Bueno, en las asesorías de menores formamos una
rama autónoma e independiente, como ya reiteradamente lo venimos escuchando al procurador y también la escuchamos a Silvia, de la ley del Ministerio Público en el artículo 1, dice que el Ministerio Público es el cuerpo de fiscales, defensores y asesores que, encabezado por el procurador, actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Hoy Silvia explicó las gran disposiciones constitucionales y legales que son base para el fundamento de la actuación del Ministerio Público. Y es fundamental y importante que haya una adecuada articulación entre las tres ramas del Ministerio Público para no perder el foco del interés de la víctima menor de edad. No somos los únicos que tenemos que tener el foco en la víctima menor de edad, sino somos las tres áreas del Ministerio Público. Eso no quiere decir que porque se tenga ese interés en mira se van a ver los derechos del imputado amenazados o vulnerados. Son cosas independientes, pero sí que nos corresponden a las tres áreas. En el tema de la Cámara Gesell, que es el acto de por sí donde no hay duda que la intervención de la asesoría tiene que intervenir, hay normas específicas que establecen cómo es el desarrollo que se tiene que hacer en la Cámara Gesell. Uno es el protocolo de recepción de testimonios de empleo en la Cámara Gesell, que es del año 2012, y que también, bueno, ha quedado un poco desactualizado por toda la normativa posterior que ha venido sucediendo, pero es algo que es de obligación obligatoria. La guía de buenas prácticas, que si bien son del año 2013, están ahora en un periodo de renovación y actualización, que seguramente el mes próximo, en abril, va a estar la nueva guía actualizada. Y esto también hace referencia, pone en claro que la Cámara Gesell es la oportunidad para obtener pruebas válidas y confiables y de calidad durante la investigación, que es la función que le corresponde al fiscal, pero también hay que mejorar la articulación y coordinación en los organismos para optimizar las prácticas de abordaje que se recibe ese niño o niña, víctima y testigo, que como bien hoy lo refirió, muchas veces, bueno, el testigo no, es víctima y testigo, es esa doble calidad. También tenemos recientemente, que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la guía para escuchar a niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. A mí me han dicho que eso no aplica, algunos jueces, al fuero penal. Bueno, yo no encontré ninguna parte de la guía que es únicamente para el fuero de familia o fuero de civil. Esta es una guía que es para todos los fueros, incluido la Cámara Gesell, porque ahí también participa el juez de garantía y es fundamental la lectura de todos los operadores y el conocimiento. Y acá hace referencia, más allá de la extensión y todo, el tema de las alarmas de las agendas y justamente habla de la espera innecesarias y superposiciones y suspensiones de audiencias. Esto lamentablemente es bastante habitual al momento de celebrarse las cámaras Gesell, que los niños y niñas tienen que esperar, muchas veces porque por ahí llegó tarde y se superpuso, pero muchas veces porque se señalan fechas en el mismo horario. Entonces, si yo fijo donde hay una sola cámara Gesell, que dos niños tengan que venir a las 11 de la mañana, obviamente un niño o una de esas niñas va a tener que esperar, y con todo lo que eso implica. El otro día, un caso en Lomas de Zamora, un niño estuvo 4 horas y media sentado al sol porque alguien le dijo, siéntese ahí, que en ese momento había sombra. Cuando yo llego, estaba a pleno rayo del sol, le pregunto a la mamá, ¿por qué estás ahí? No, porque a mí me dijeron que siente acá y espere. Y nadie más salió a decirle que hubo un inconveniente, que se superpusieron las audiencias, que se le ofreció un vaso de... nada. Entonces también estas cuestiones de que se dan por hecho, de que la gente se le dice ahí y va a salir el sol y se va a poder correr, tenemos que tener en claro la gente que va, y la lectura por ahí también de las guías a la que hizo referencia hoy Mercedes, también es importante. Nosotros damos por sentado que, bueno, si a uno le da el sol se va a correr. No es así en todos los casos de los niños y niñas que concurren. Bueno, esto rapidísimo, pero para que se vea cuál es la intervención de los asesores de la provincia de Buenos Aires, el aumento en las causas no solo penales, sino en las no penales, porque nosotros no intervenimos únicamente en las causas penales. El mismo asesor, salvo en algún departamento judicial que haya alguna excepcionalidad, todos intervenimos en todos los fueros.
familia, civil, contencioso administrativo, laboral. Entonces, vemos en las causas penales del año 2020, de 6.300, pasamos al año 2022 el doble, más del doble de las causas, ¿sí?, que intervenimos en las causas penales. Y también hubo un incremento en las causas de los expedientes no penales, que también tenemos otro sistema diferente, otras agendas, que para nosotros también el tema de cargar en una agenda y en la otra no tenemos todo sincronizado, y no hemos tenido el aumento de personal de las asesorías correspondiente al aumento de las causas que hemos tenido. Esto también es un aumento para los fiscales y de los defensores, no es que solo le aumentó a las asesorías. Bueno, también han aumentado las cámaras GESEL, las que se han designado y las cámaras GESEL que se han celebrado del año 2020, bueno, que fue el año de la pandemia, pero después también ha ido aumentando, que esto implica mayor necesidad de contar nosotros con funcionarios o nosotros mismos poder asistir a las cámaras GESEL. Bueno, Lomas de Zamora, que es el dato puntual también del Departamento Judicial donde yo trabajo, el aumento fue proporcional a la provincia de Buenos Aires mayor, más de un 10% de las causas que nos ingresan hoy, o sea, forman parte del 10% del conjunto de causas que sacamos en la totalidad de los fueros. Bueno, todos estos datos, como ayer se mencionó también en la reunión que tuvimos los asesores, se pueden consultar en el informe de gestión que todos los años se publica desde Procuración. Y bueno, para que uno tenga también una noción que uno le parece, sí, tengo un poco más, pero cuando uno va a los números, no es un poco más, es mucho más y que no, vuelvo a decir, no se ve reflejado en la cantidad de gente o de asesores que por ahí tendría que haber. Específicamente la intervención de la asesoría, el procurador ha sacado una resolución en el año 99 y que expresamente dice que son el centro de atención prevalente y prioritario del Ministerio Público de la provincia, los niños y adolescentes. De vuelta, no solo para los asesores de menores, para todo el Ministerio Público estos son el centro de atención prevalente. En el artículo primero, específicamente, obligatoriamente, dice que el agente fiscal deberá dar intervención inmediata al asesor de incapaces. Muchas veces no se da esta intervención, se da recién cuando se comunica a la Cámara GESEL, pero puede ser que en ese proceso nunca se fije una Cámara GESEL, entonces en ese proceso por ahí jamás nos enteraríamos que ese proceso está en funcionamiento. ¿Para qué se da la inmediata intervención? Bueno, seguramente yo le pregunto a cada uno de los que está acá, me van a dar una respuesta diferente. O muchos, bueno, porque dice la norma o no saben cuál es la función que nosotros tenemos que cumplir dentro de este proceso. La idea que hoy, después por ahí de que se analice en el taller los casos, podamos entre todos tener una construcción de qué es esta intervención nuestra. Porque es así, es un camino en construcción, no hay una norma específica, como por ahí nosotros estamos acostumbrados en el Código Civil o en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que cuándo es que hay que dar la intervención. No hay un cuándo, sino, bueno, a palabras del dictamen del procurador en una causa, que lo dice expresamente, el Código Procesal Penal no regula expresamente como sujeto procesal al asesor de menores incapaces ni en qué actos puede o debe intervenir. Sin embargo, la actuación del Ministerio Público Popular en el proceso sí emana de un conjunto normativo que, interpretado armónicamente y sistemáticamente, conduce a sostener que su intervención resulta necesaria e incluso obligatoria para determinados casos. Bueno, esa es la construcción que proponemos hoy durante el análisis de casos, que entre todos podamos construir este camino para que a todos nos sea más fácil y sencillo el trabajo. De eso se trata. La ley de víctimas, que muy bien ha explicado acá hoy la doctora, pero también puede ser una guía o algo para cuándo es que nos tienen que notificar a los asesores. Como también lo explicó hoy Silvia, cuando no tiene representante legal, la actuación de la asesoría es de carácter principal. Entonces, si nosotros tenemos un niño o niña que no tiene un representante legal y ese niño o niña no es un adolescente, bueno, la notificación de esos actos que marca la ley de víctimas la tienen que hacer a la asesoría de menores, porque es la única manera, sino que esa víctima tome conocimiento, si no ahí no se le notifica a nadie. El anexo único de la reglamentación sobre la investigación penal preparatoria
que se puso en funcionamiento la IPP electrónica, también marca en el artículo 33 y en el 34 cuándo debe dar intervención al asesor de menores incapaces y mediante la generación de trámites específicos en el SIM penal. Bueno, esto también sería por ahí bueno que sepamos todos cuál es ese trámite específico por el cual nos tienen que dar intervención por algo que voy a mencionar más adelante. Y el 34 dice que si no lo notificó, y también tiene que notificar con una antelación suficiente la relación de cámara Gesell y en caso de no haber cumplido con la obligación de dar vista detallada en el artículo anterior, es decir, cuando se inicia el proceso, en esta oportunidad tienen que hacer la notificación. Bueno, rápidamente acá el protocolo de testimonios mediante el empleo de la cámara Gesell, a ver, de imposible cumplimiento, porque coordinar la realización del material de la audiencia, fijando un día y espacio horario que todos los interesados puedan, bueno, lo coordinar es casi imposible que alguien llame a todos a ver qué día, pero sí la notificación, como ahí está, de manera obligatoria, que debe dar intervención a todas las partes, notificándolas con la antelación suficiente la realización de la medida y de su fecha. ¿Esto por qué? Porque por lo menos al Ministerio Público Tutelar le va a permitir cargarlo en la agenda, compatibilizarlo con todas las audiencias que los asesores de menores tenemos y también que esté notificado el niño o la niña, que bueno, obviamente es el que tiene que concurrir, y también el imputado. ¿Por qué? Porque muchas veces no se celebra la cámara Gesell, el niño sí está notificado, concurre, y como nunca salió la notificación al imputado, en ese momento se suspende la cámara Gesell porque ahí se dieron cuenta recién que no estaba notificado el imputado. Bueno, yo dejo preguntas, ¿cuáles serían los mecanismos para evitar la espera por superposición de las audiencias? Ver si una audiencia común, algo que puede impactar en el SIM penal a todos los operadores. Bueno, para que pensemos, vuelvo a decir, yo no tengo la respuesta. ¿Cómo evitar que la cámara Gesell no se realice por la falta de notificación al imputado? Bueno, esto es algo que se deberá revisar. Si una cámara Gesell se fijó hace 3 meses, revisar el mismo día si está notificado o no, me parece que eso no hace a una buena práctica y no se tiene ahí en cuenta el interés superior del niño ni tampoco la perspectiva de niñez en la que estamos hablando todos que hay que tener cuando tenemos este tipo de procesos. Bueno, esto rápidamente es cómo nos llegan a los asesores de menores las IPP en las que intervenimos. En el color bueno, más oscurito de ahí abajo son las que son la notificación del artículo 8, que son las que cuando antes a nosotros nos mandaban el expediente en vista, el resto, que también nos llega, ¿sí? Esto es de un día, de unas horas, no es que de meses. Y bueno, nosotros lo que también chequeamos ahí que si está utilizado correctamente el trámite y por ahí no nos notifica una cámara Gesell, si dice designación de cámara Gesell, bueno, nosotros entramos al proceso, pero realmente no es la notificación adecuada esa, sino realmente con la utilización, no sé si es un botoncito o algo que les aparece al fiscal, cuando nos tienen que notificar conformidad el artículo 8 del anexo. Bueno, ¿qué ocurrió? La participación de todos los asesores, que durante muchos años, o sigue siendo, a veces parece como un tironeo entre, por ejemplo, si quién tiene que preguntar en la cámara Gesell antes de la reforma del artículo 102, si el fiscal, si el juez, si el psicólogo. Esto siempre fue como una especie de tironeo y nosotros ahí bregando, ¿no? El niño por el interés superior y los derechos, no puede preguntar directamente el fiscal, tiene que preguntar el psicólogo. Bueno, la participación nuestra ha hecho que se ponga sobre la mesa estas cuestiones y eso es lo que ha servido para las modificaciones que se han ido logrando a lo largo del proceso. Bueno, no siempre es que parece este tirantez entre el asesor y el fiscal o los miembros del Ministerio Público, hay muchas veces que obviamente estamos de acuerdo, los fiscales nos dan intervención a nosotros para que emitamos un dictamen de algunas cuestiones que se presentan. Esto es algo nuevo que está ocurriendo en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, donde el juez de garantía le ordena al fiscal que terminada la cámara Gesell, tiene que transcribir todo el acta y entregarle el CD a la defensa, no tenerlo ahí a disposición, sino que se lo entregue. Bueno, obviamente la Fiscalía hace toda su defensa, que no está de acuerdo, que no lo va a hacer, corre en vista a la asesoría y acá también la asesoría
apoya y emite el dictamen en apoyo a lo que dice el fiscal, ¿no? Acá la unidad, la diversidad, cada uno desde su función, pero bueno, también esto, la articulación entre los operadores, que también es interesante señalar. Bueno, este caso relativo a quién es a la víctima que debe ser escuchado, la denunciante dice ser la abuela materna de una niña de 10 años que vive junto a la progenitora y sus hermanos, que la pareja de la mamá de los niños tocó a la niña en sus partes íntimas. Se da desde la comisaría, intervención al servicio local, al juzgado de familia, y le preguntan a la persona si tenía interés en que se le notifiquen todas las resoluciones al número, y dice que sí. Se hace todo el proceso, ¿no? Denuncia policial, la fiscalía notifica a la defensoría, al oficio, al juzgado de familia, al servicio local. Acá no da cumplimiento con la 99, no notifica. Sí, se fija después la cámara GESEL, se hacen varios actos, pide el acto, dictamina la asesoría, se celebra la cámara GESEL con la participación de la asesoría, distintos actos procesales, no hay más notificación alguna en la asesoría, se eleva a juicio, fiscalía, defensoría proponen el juicio abreviado. El TOC se comunica con la denunciante, que nunca acreditó ni vínculo, ni tutela, ni guarda, y se dicta sentencia. La asesoría, ¿cómo se entera de todo esto? Porque entra después el proceso de familia, donde salta que no tenía más tratamiento psicológico la niña, por una cuestión de atención de la niña. Bueno, comparto acá, esto es textual así, puesto en la causa, la comunicación a supuestamente la víctima, que mantuvo comunicación con el abogado, una persona del tribunal, ni siquiera el juez, ¿sí? Que se comunicó con la abuela, que le dijo que la causa de referencia fue elevada a juicio, que se radicó ante el tribunal oral, quiénes van a intervenir. La señora dijo, bueno, como la situación de la niña, que no está haciendo tratamiento psicológico, a pesar de esto que hizo referencia, no se le ocurrió a ese operador, uy, la niña no está haciendo tratamiento psicológico, aunque no sea por la causa penal, darle intervención al servicio local o a la asesoría. Y dice que le explicó los alcances del Instituto de Juicio Abreviado, los comprendió y está de acuerdo con su aplicación. Una persona que no sabe leer ni escribir, la verdad que un amplio poder de comprensión por teléfono que le hayan podido explicar todo esto. Acá de vuelta, el Código Civil, como explicó la doctora Fernández, dice ser la abuela, no está acreditado en el expediente. Esta niña víctima no tenía ningún representante legal en la causa, por consiguiente, la notificación por la ley de víctimas debería haber sido o ubicar a la mamá, si es que está viviendo con la mamá, o a la asesoría. Esto son normativas que están vigentes y que, bueno, ponemos acá para pensar entre todos. Bueno, omisión de dar cumplimiento con la notificación, no se corroboró nunca el vínculo, no se notificó ningún acto a la asesoría, incumplimiento por parte del TOC con la ley de víctimas. Bueno, este otro caso, que es un caso de Mar del Plata, donde la asesora, quien interpuso el recurso de casación fue el particular damnificado, por negársele la participación a la asesora de menores e incapaces en el debate. En este caso, la participación de la asesora en el debate era a los fines de acompañar a la víctima que tenía que volver a declarar en el juicio. Acá a la asesora fue lo que dijo el Tribunal de Casación, relegada de su rol de representante de los derechos de la menor víctima de una manera de espectadora del juicio en la que la joven fue interrogada sin asistencia alguna, supone una violación del debido proceso que conduce necesariamente a la nulidad del juicio. Miren que es difícil callar a la doctora Fernández, sin embargo en el juicio tuvo que estar calladita, sin poder hacer nada, solamente mirando. Entonces acá todo esto lo que implicó, ¿no? Que negarle la participación sin que ella haya después interpuesto el recurso, por ahí porque era una revictimización mayor a la víctima, sin embargo, ajeno todo, el particular damnificado en este caso fue quien decidió interponer este recurso. Y acá también lo que hay que tener presente que no participación es específicamente a los fines de la escucha y nuevamente de la niña víctima, no de todo el debate. Porque si ahora se va a pretender que, bueno, para evitar esto, que vuelvan a declarar algún tipo de nulidad,
que los asesores participemos en todo el debate oral tampoco es algo que corresponde, sino específicamente en los actos que corresponde la asistencia a niño o niña víctima. Bueno, esto también, el sí y el no, cuándo sí le corresponde intervenir, cuándo no, es algo que esperamos que hoy en la jornada de la tarde podamos irnos con algo más para que todos los operadores tengamos un poco más claro cuándo dar y no intervención. Porque en el caso de las usurpaciones, ¿no? Yo estaba pensando, cuando desaparecen los niños, niñas, ahí los fiscales que intervienen rápidamente, se acuerdan de la resolución que sacó la señora procuradora hace ya tiempo, vista al asesor, no es víctima, no es imputado, no es nada, pero ahí el asesor existe. Entonces, por ahí un poco esto, clarificar y que tengamos todos un poco más en claro cuándo sí y cuándo no dar intervención al Ministerio Público tutelar. Y ya para terminar, vuelvo a la misma frase, que los niños, niñas y adolescentes son el centro de atención prevalente y prioritario del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y ver acá, ¿no?, con la construcción también de los fiscales, en qué pueden contribuir, ¿no?, a que los TOC por ahí nos notifiquen a la asesoría en los casos que corresponden, porque tenemos bien en claro que la primera parte en la instrucción son los directores de proceso los fiscales, pero después cuando pasa el caso al tribunal son como una parte más y hay quien dirige el proceso. Nosotros cuando en un caso civil o de familia que corresponde a la intervención de un fiscal, en una causa no penal, digamos, nunca se nos ocurriría, si vemos que el juez no le dio intervención al fiscal, se lo señalamos, previo a dictar la sentencia de la intervención al fiscal. Entonces, bueno, pensar, el fiscal si ve que no se dio intervención o en un acto o en algo, si por ahí podría, ¿no?, desde ese pedido, desde dictaminar, ver cuándo, no por la figura del asesor, sino por tener presente en ese caso a niño o niña víctima. Bueno, muchísimas gracias por la atención y esperemos seguir a la tarde.